Buenas tardes, un segundito que voy a mirar una cosa y voy a avisar también en mi grupo de Telegram. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Voy a enviar. Tardes. Buenas Hola. tardes. ¿Cómo estáis, chicas? Muy Bien. bien. ¿Qué A tal? ver, ¿me escucho cuando hablo? ¿Es por algo? Mm, ¿Te escuchamos bien? Hay como eco cuando hablo, a ver. Vale, creo que ya está. Ahora no. Ujú. A ver, un segundito. Vale, perfecto. Pues nada, mientras entra la gente, deciros, por si hay algún despistado, que vamos a hablar un ratito sobre educación emocional. Vamos también a presentar el módulo de educación emocional de mi formación, metodologías activas, que las dos chicas, no sé si las veis abajo, pero no sé cómo está, pero Esther izquierda, Alba derecha, son las que se encargan del módulo de educación emocional. Y bueno, un poquito por ahí. Vamos a hablar un poco de competencias emocionales, de meditación, y luego acabaremos, si os parece, con algunas preguntas que me han dejado en el grupo de Telegram. Y si alguien más quiere hacer una pregunta y podemos aportar a toda la gente que esté por aquí, pues increíble. Genial. Ujú. Ya contestamos a la vez y todo. Sí. Esther, ¿cómo estás? ¿Estás ya... ¿Te has tomado un café o algo o no? No, es que vengo de excursión y como sabéis, venir de excursión es como venir de la guerra, debe ser algo parecido. No, es que vamos en metro, bueno, cansa, pero súper, ha ido muy bien. Hemos ido en barco y muy, muy bonito, muy, muy guay. Qué guay. Pues a ver si, mira, por ahí está también David Mora, ha entrado Andrea. Hola a todos y todas. ¿Y qué tal tú, Alba? ¿Estás bien? Muy bien, sí, cansada. Yo creo que ya se va notando el final de la semana. Pero muy bien, muy bien, muy bien. El, Muy el nuevo horario, el nuevo horario, ¿no? Este de octubre aún toca contenta. hacerse un poquito. Y bueno, muy contenta de estar aquí con vosotros. ¿Tú bien? Pues nada, sí. Yo bien, yo estoy bien. Yo a base de café voy tirando. Cada 2, 3 horas necesito un café y con eso voy jugando. Ya me he tomado el último, pero bien. Que os iba a decir, chicas, si queréis presentar un poco el módulo y de lo que habéis hablado en el curso de metodologías activas, por si hay algún despistado, y luego partimos de ahí y hablamos de emociones como tal, ¿vale? Si quieres empezar tú, Esther. Genial, sí, pues bueno, me presento así muy rápido, soy Esther, en Instagram Emotimestra y bueno, en la masterclass que hice para el curso de metodologías activas, hablé sobre todo de la importancia de la educación emocional, ¿no? Partiendo de una base teórica fundamentada, de cómo las emociones afectan al aprendizaje, ¿no? Para aprovecharlo positivamente. Hice un poquito diferentes clasificaciones de las emociones, sus funciones, y luego ya me centré en lo que sería el modelo pentagonal de las competencias emocionales, ¿no? De Vizquerra y su equipo, dando ejemplos prácticos para cada competencia. Sería ese el resumen. Muy bien. ¿Y Alba? Bueno, primero deciros que no os podéis perder este curso porque, bueno, el módulo de educación emocional es brutal, pero es que todo lo demás Todo. también. Es súper completo. Sí, y bueno, seguiremos compartiendo y subiendo cosas seguro, entonces, bueno, que no lo podéis perder. Y me presento, mi nombre es Alba, y en Instagram Rincón de la Calma, y no podía hablar de otra cosa que no, pues cosas que nos ayudan, ¿no? A estar en calma y recuperar la calma. Entonces, bueno, esta masterclass que vais a encontrar primera sobre mindfulness, os cuento un poquito qué es, porque hay mucho desconocimiento. Siento que por el término, al estar traducido del inglés, que a la vez viene traducido pues del sánscrito y del pali ¿no? Pues nos provoca como un cacao mental y no sabemos bien si es meditación, si no es meditación, qué beneficios tiene aplicado a educación. Entonces, bueno, os guío un poquito sobre ello desde mi experiencia y conocimiento, todo también fundamentado y con la ilusión que os pueda ayudar a entenderlo de manera muy fácil y sencilla, que lo podéis aplicar no solamente en el aula, que también, sino en el día a día. Como veis, Totalmente. la calma, ¿eh? Pero Alba, es que Rincón de la Calma le queda genial.
Hace alusión a su nombre. ¿Te imaginas que has hecho? Yo he hecho una masterclass sobre cafeína, Monsters, Energies. Pues O sea, preparador podría ser preparador cafeína, sí. sí, sí, podría ser, podría ser. Y nada, bueno, hemos dejado ahí también el cupón. Tenéis el link en nuestra biografía del curso de metodologías activas y os hemos hecho un cupón que se llama Emociones, que vais a tener un 35% de descuento, ¿vale? Ya que esto es temático de la educación emocional. Por cierto, yo soy Diego, por si alguien no me conoce, soy maestro, profesor, preparador de oposiciones. También he puesto mi granito de arena, obviamente no al nivel ni de Alba ni de Esther, pero también mi granito de arena al módulo de educación emocional, un poco para justificar la importancia. Yo de hecho, de primeras, a ese módulo le llamé COVID y educación emocional, porque, bueno, entendía que era un momento en el que el COVID había dejado una factura emocional bastante grande y estaba leyendo bastante sobre la Fundación Gasol y me enteré pues que entre otras cosas ahora tenemos en cada clase de media 2 niños tristes, 2 niños o niñas tristes, también todo lo que ha crecido en los jóvenes el suicidio y es algo que no se habla mucho y un poco la justificación de por qué es tan importante la educación emocional. Yo lo veo mucho en mis clases, yo soy especialista en educación física y veo que los niños, las niñas, quien sea, no sabe ganar ni perder. Yo mismo no sé perder, a mí me cuesta un montón, de ahí necesito también aplicar lo que intento enseñar. Por otro lado, hace poco hice un resumen del libro La fábrica de cretinos digitales y todo lo que están dejando las pantallas en nuestro alumnado a nivel de carencias afectivas, de relaciones bastante pobres, que les cuesta incluso hablar por teléfono, que les cuesta poner nombre a sus emociones, que tienen una tolerancia a la frustración mínima. Porque claro, venimos de un mundo que el teléfono móvil, a golpe de clic, yo aquí tengo un asado, tengo unos pollos aquí, tengo todo, o sea, gratificación instantánea, pues es muy complicado luego ir a la vida real, donde las cosas no pasan tan deprisa y todo esto pues hace mella y es muy importante. Y luego he querido, si me queréis cortar en algún momento, me cortáis, ¿eh? Es que aquí me he preparado una serie de chuletitas también, que a mí me da rabia cuando entro a un directo, cuando entro a lo que sea y veo como las cosas muy genéricas, así que he querido de verdad aportar y que seamos concretos. Entonces, por mi parte, a nivel legislativo, he mirado, digo, a ver qué dicen las emociones. Decir una cosa, o sea, tanto en la LOE, la NOMLOE, en el Real Decreto, no le dan tanto peso como parece, ¿eh? O sea, aquí señala la gente a la hora de hablar las emociones y hay que dilucidar cuándo se habla de emociones, cuándo no. De hecho, aparece la palabra en toda la ley educativa 3 veces, emociones, solo 3 veces. Pero bueno, aún así, cuando habla de competencias, la recomendación europea, cuando habla de la orden ECD 65/2015, sí que nos dice preparar a nuestro alumnado en relación a componentes sociales, de comportamiento y a su pleno desarrollo en cuanto a emociones. Así que por ahí, a nivel competencial, cuando hablamos de competencia social y cívica, ahí lo podemos llevar. Luego también he visto que, al menos en el decreto de primaria, hay distintos estándares y distintos criterios que sí que hacen alusión a las emociones como tal. Por ejemplo, dentro de educación física hay un estándar que dice utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. Luego, en el preámbulo de la LOMLOE también nos habla de desarrollo sostenible, nos habla de que se pondrá especial atención a la educación emocional y a los valores, y poquito más sale. Luego también aparece el currículum básico, se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional. Luego, objetivos de etapa, estoy hablando de primaria, que quizá, al menos yo soy más experto en primaria. El objetivo B de etapa y el C, y sobre todo el M, que el objetivo M habla de desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. Bueno, ahí tenemos que extraer que está hablando de emociones. Un poquito como las reglas del juego. Siempre decimos concretar. Tenemos una base, pero bueno, partiendo de que si nuestro alumnado no está feliz o nuestro alumnado no quiere implicarse, va a ser muy difícil que nosotros le enseñemos. Creo que pues eso es lo que me había preparado un poco en cuanto a nivel legislativo. Pues si me permites que te haga un inciso, he tenido la curiosidad de cotillear qué dice el currículum en Cataluña y 50 veces sale la palabra emociones en el currículum de primaria. Ostras, ahí nos pega una buena, Es que, a nivel claro, estatal. yo, bueno, sabes que soy
preparadora, acompañante Sí. también de oposiciones. Y la verdad es que digo, pues me sonaba que salía bastante más, ¿no? En nuestro currículum y digo, voy a chafardear mientras explicabas. Y en el de primaria 50 y en el de infantil, que es más, bueno, no, que es más cortito en este caso, 18, pero... Pero, a ver, también decir que yo solo he mirado a nivel estatal, o sea, hablo sí, de Real Decreto. sí, No he sí. mirado el decreto de la Comunidad Valenciana, pero aún así No, 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 intuyo que que seguro que también, ¿eh? saldrá menos que en Cataluña, seguro. Yo Pero Seguro. que sí que es verdad que aquí se está haciendo un impulso bastante grande a este tema, aunque para mi gusto siempre va a ser poco. claro. Para mí también. Pero bueno, yo os cuento que en Andalucía sí que hay, sobre todo para opositores que vayáis por Andalucía, que lo tendremos en cuenta para el módulo. Lo hablaremos los tres seguro para poder incluirlo, pero proyectos y bueno, programas de innovación educativa este año ya se lleva haciendo, pero hábitos de vida saludable apuesta 100% por emociones. Entonces, es importante, ¿no? De cara a una oposición, tener, pues, programas de innovación educativa y las emociones es uno de los grandes en esto. Sí. En Canarias tienen asignatura, ¿no? Yo me quiero ir a Canarias, entonces. En Canarias sí que lo tienen como asignatura, pero bueno, que es uno de los programas aquí en Andalucía y la verdad es que lo piden los centros o no lo piden, pero suelen pedirlo y suelen tener un coordinador en cada cole y se le da bastante importancia. Yo espero que cada vez más. Sí. Y chicas, por ir a lo concreto, a nivel ya de aula, ¿qué carencias veis en vuestro alumnado en cuanto a nivel emocional? ¿Qué soléis ver día a día? Muchísimo, bueno, yo me gustaría decir algo, hilando con lo que estabas diciendo, ¿no? De esto del móvil, del día a día, que al final los niños ven este ejemplo en los adultos y además, bueno, por el ritmo de vida frenético que ahí entra mindfulness, ¿no? De lleno, que llevamos todos, que no paramos a sentir, a escuchar, a conectar realmente con nuestros hijos, con nuestros alumnos, se nos pasa la vida y vivimos en nuestra mente y no en el día a día, ¿no? Entonces, hay muchos casos, a vosotros seguro que lo sabéis, en todas las aulas y hay muchos estudios que da miedo el número de alumnos con TDAH. Entonces, yo os cuento que es muy habitual, si yo no tengo un entrenamiento de la atención que sea prolongada, que me cueste trabajo, pues concentrarme en una tarea durante un tiempo prolongado. La atención se entrena. Y mindfulness justamente es una herramienta muy potente para entrenar nuestra atención. Si nosotros, además hay muchos estudios que así lo corroboran, ¿no? Y el número de alumnos o de niños a mayor exposición a las pantallas, que los estímulos son muy rápidos, Eso cambiantes, es, eso y es. la atención no es prolongada, la que tienen que entrenar en esos momentos de videojuegos, de Eso es. móvil y demás, cuando llegan al aula después de estar el día anterior un montón de horas expuestos a pantalla, aparte de que no tienen el entrenamiento, no tienen el descanso para poder afrontar eso. Entonces, bueno, eso es la primera necesidad que yo veo diariamente y en muchísimos casos, no solamente alumnos con TDAH, en general. Sí. Y lo que comentabas de la baja tolerancia a la frustración Sí. es exagerado porque también se entrena esa tolerancia. Entonces, claro, si no se dedica tiempo, o sea, que si no hay, porque muchas veces seguro que os pasa que la excusa de no llevarse a cabo la educación emocional en el aula es porque no hay tiempo. Yo siempre digo que para mí hay tiempo siempre para eso, que a lo mejor no hay tiempo para otras cosas, porque tú priorizas el tiempo, tú decides a qué le das importancia. Y si para ti pasa por delante un contenido específico de otra área antes que el bienestar Claro. de tu alumnado, pues es problemático, ¿no? Porque es que al final, ¿cómo van a entrenar esas herramientas que necesitan para el día a día? Y como tú decías, Diego, realmente si el alumnado no se siente bien consigo mismo, no se siente bien en el aula, no hay un clima de aula positivo, de confianza, de seguridad, y entre el alumnado y con el profesorado también, ¿cómo van a estar predispuestos a aprender? ¿No? Es que Sí, al total. final los estudios lo que dicen precisamente es eso, porque en el módulo también lo dije, que
se dice mucho, sin emociones no hay aprendizaje, se dice así como frase muy bonita. Claro, sí, pero Pero si lo estudias genérico. bien, no es que no haya aprendizaje sin emociones, es que necesitas un bienestar emocional para poder estar pues en tu pleno rendimiento, ¿no? Para poder atender bien, bueno, igual que nosotros cuando no nos sentimos bien, no rindes igual Es en el trabajo, imposible. ¿no? Es lo Sí. mismo, ¿no? Y entonces es eso, no es que no haya sin emociones no haya aprendizaje, no, vamos a ver cómo realmente afecta al aprendizaje, cómo afecta al cerebro, qué es lo que pasa, qué es lo que recordamos con las emociones, cómo deben ser esas emociones. Cualquier emoción sirve Claro. para que haya aprendizaje, no cualquier emoción sirve, ¿no? Me ha gustado Alba, mucho Alba. Me ha gustado mucho eso en el curso, en la masterclass de Esther. Y bueno, como decía Diego en esa introducción no tan genial de COVID y emociones, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, es otra de las necesidades que nos encontramos y seguro que a muchos de los profes, compis que nos están viendo les ha pasado. Nos encontramos en una situación post pandemia o post confinamiento, vamos a llamarlo así, en el que hay mucho miedo a la muerte, mucho Ah, miedo a estar solo de repente, porque eso yo lo he encontrado en muchos de mis alumnos y me ha llamado mucho la atención, pues porque el duelo no es algo que se trabaje. no, nada. Y justamente ahora mismo es momento para trabajar todas esas emociones que pues no nos han enseñado, los papás no tenemos herramientas y en los colegios hace falta esto, pero no nos hace falta que venga otra pandemia para volver a realmente ponerlo como una asignatura o como eje transversal de todas nuestras áreas, que ya deberíamos todos, ¿no?, unirnos como estamos haciendo aquí y darle la importancia que merece, porque tolerancia a la frustración, el miedo, la tristeza, el dolor, muchas cosas. Mira, dice Little Cuentos, bueno, aparte de que nos da las gracias, muchísimas gracias también a ti por el comentario, que le parece interesante lo de la tolerancia a la frustración que se entrena. Se puede entrenar cualquier cosa. Yo esto lo descubrí en el Congreso Internacional de Educación Física, que vino una psicóloga que se llama Patricia Ramírez, seguro que la conocéis muchas, y nos comentó que ella entrenaba con los delanteros del Betis a pensar en positivo y se podía entrenar con una serie de pasos en vez de pensar de no voy a poder, no voy a llegar al balón, pues decir, vamos a intentar cambiar esos pensamientos con pues algo más optimista, pero desde el realismo. Obviamente no estamos hablando aquí de positivismo tóxico, de quien quiere puede, no vamos por ahí. Pero sí tener la mente abierta, y esto te lo da la formación, el ir a congresos y un poco estar abierto a que cualquier cosa se puede entrenar. Y yo me había apuntado también aquí, seguro que estáis conmigo, chicas, que en el colegio no nos enseñan a entrar en calma. Muchas veces pues nos aturullamos porque nos sale y se puede trabajar en cualquier especialidad. Esto también decirlo, si eres de matemáticas, geografía, historia, lo que sea, que no aparece un problema matemático y te frustra, que no aparece pues en educación física que pierdes y te frustra, pues es el momento. Pero en el aula, pues eso no es importante. Lo que es importante es el criterio de evaluación en sí y no me habla de emociones. Así que vamos a aprovechar los momentos para entrenar todo esto y este contenido en concreto que creo que no se toca prácticamente, el aprender a entrar en calma. Yo sé comer, pero no me enseñan a digerir. Sí, y preguntaban, por ejemplo, si se podría hacer con niños de 2 años y cómo se podría hacer. Al final yo creo que siempre es acompañar. Muchas veces nos encontramos que familias o incluso educadores, ante un conflicto, ante una situación conflictiva que puede generar frustración, lo que se hace es intentar evitar entrar en ese conflicto, evitar la frustración del niño o de la niña, cuando al final es que vamos a encontrarnos muchísimas situaciones en las que nos vamos a frustrar. Y es que debemos frustrarnos para ver también, para entrenar cómo vamos a actuar en esas ocasiones, ¿no? Y evitarlo no va a ser positivo. Entonces yo creo que sería pues acompañar positivamente, o sea, escuchar, aunque sea 2 años, estoy aquí, entiendo lo que te pasa, entiendo, por ejemplo, Mm. una rabieta de 2 años, la entiendo porque entiendo ¿no? tus emociones me importan, tus emociones son válidas, te acompaño y desde eso, desde no me enfado y te regaño y te castigo porque te has enfadado, ¿no? O porque no has sabido gestionarlo. Es que nos pasa a nosotros en el día a día, porque tampoco tenemos esas herramientas que no nos han dado, ¿no? Entonces yo creo que es eso, acompañar y ofrecer estrategias. Yo siempre digo que yo estoy aprendiendo a desarrollar mis competencias emocionales
a raíz de intentar ofrecer estrategias a mi alumnado. A raíz de enseñarlas. Y luego me pasa algo en la vida y digo, claro, aquí podría aplicar esto que estoy enseñando Claro. aquí y me sirve y estoy aprendiendo porque es que no sabemos, no nos han enseñado. Pero bueno, vamos a formarnos, vamos a buscar estrategias para ofrecerles a ellos y a la vez vamos a mejorar nosotros también. Sí, y quizá a veces empieza por lo más básico, es poner nombre a lo que estás sintiendo, poner nombre a la emoción, que muchos niños y niñas ni lo saben. No sé lo que me pasa, no puedo, no puedo. Yo se lo he visto en el aula, no puedo, no puedo. ¿Estás frustrado? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? Claro, creo que partiría de esa base un poquito. Sí, la conciencia emocional al final sí que es la base. Sí. Bueno, y Y, Alba, autoconocimiento. Alba, Al final es conocernos un poquito porque en ese buscar cómo volver a la calma, también yo puedo prestar atención a mi cuerpo y empezar a notar esas señales antes, como estrategia de prevención, ¿no? Antes de que aparezca ese desbordamiento emocional que ya me cueste muchísimo volver a la calma, porque si yo me conozco, como estábamos hablando, ¿no? Esa conciencia emocional, sé cómo reacciona mi cuerpo, que de hecho Esther y yo compartíamos un material hace poquito de los termómetros de cada una de las emociones para que se viera la intensidad, porque si yo ya empiezo a notar eso en mi cuerpo, soy capaz de regularlo, de gestionarlo con autonomía y es fomentar también la autonomía. Y para eso, Alba, para eso yo siempre digo que creo que lo importante al final es crear el hábito. Todos los hábitos se entrenan también. Lo que tú decías antes, Diego, por cierto, se llama reestructuración cognitiva, ¿no? El encontrar pensamientos limitadores y buscar otros que sean más positivos, realistas, pero positivos, que me ayuden a seguir, ¿no? Y en el caso, esto se entrena también la conciencia emocional. Si tú no estás acostumbrado a preguntarte, a pensar, a escuchar tu cuerpo, ¿no? Como decía Alba, si no estás acostumbrado, tendrás que acostumbrarte. Entonces, primero tienes que entrenar ese hábito y ese hábito se entrena pues, a base de práctica y al principio tendrás que obligarte, en este caso, acompañar a la persona adulta a, vamos a preguntar cómo te sientes, te quiero escuchar, me importa cómo te sientes. No, muchas veces eso hacen es. rutinas diarias de quién ha venido al cole. Pues yo ya estoy viendo quién ha venido al cole. Estamos aquí. A mí no me importa quién ha venido, que lo estamos viendo. Me puede preocupar quién falta, ¿no? Para ver quién falta y por qué, ¿no? Pues está malito lo que pasa, o lo que sea. Y cómo estamos los que estamos aquí. Entonces yo digo, pues igual que vamos a dedicar un tiempo a las rutinas, que las rutinas son muy positivas, ¿no? Que les crean seguridad, sobre todo en infantil y tal, pues vamos a enfocarlas de otra manera, vamos a enfocarlas en preguntar cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿estamos bien? ¿Quién se siente triste? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Y cómo podemos ayudarnos? Entonces yo creo que es crear el hábito de que se vayan acostumbrando a preguntarse. Y al principio te tienes que obligar, esto pasa en todos los hábitos, al principio te obligas a tener pensamientos positivos, te tienes que obligar, te lo escribes en una libreta, te lo lees y te obligas a Eso es. pensarlo. Pues al principio te obligas a la persona adulta, ¿no? La docente en este caso, te obliga cómo te sientes y vamos a expresarlo, ofrecer también diversidad de expresión emocional, porque a lo mejor no todos los niños están dispuestos a expresarlo verbalmente, pero quizás pueden colorearlo, quizás pueden escribirlo, quizás pueden bailarlo, ¿no? Y entonces, una vez desarrollen ese hábito, pues ya estarán acostumbrados y ya serán autónomos, como decía Alba, en esta competencia, ¿no? Que sería la base, como decías. Ahí nos damos cuenta cuando les dejamos ese espacio y creamos ese hábito, como decía Esther, nos damos cuenta, espero que nadie se enfade, pero nos damos cuenta de que hay muchos niños, para mí, por ejemplo, la primera, que yo me considero una niña también, que la alegría no es amarilla. Y es, bueno, cada uno tiene una experiencia diferente de lo que es cada emoción, que está genial ponerle color, digamos, estándar, ¿no? Para empezar, pero bueno, también es validar un poco que para cada uno es una experiencia diferente. Para mí la felicidad es una cosa y para Esther es otra y para Diego puede ser otra. Es una experiencia distinta, ni mejor ni peor. Y bueno, pues esto también es respetar la diversidad y darle el espacio y la importancia que para cada uno tiene. Mira, os voy a decir una cita que he aprendido hoy a colación de la diversidad, que apunten los opositores que nos estén escuchando para el puntito de educación inclusiva o atención a la diversidad.
Me la ha dicho Sara, de Adventuring Class, creo que es, ¿no? Su Instagram. Sí. Hemos hecho un podcast y me ha dicho, la naturaleza es diversa y por ello la diversidad es natural. A mí me han contado esa frase. Total. Y, Muy y guay. luego, y luego Esther hablaba de meter hábitos, que esto hay que trabajarlo, incluso tienes que salir de tu zona de confort, porque tu confort es pasar lista, tu confort es ir a la aplicación de tu plataforma y yo qué sé, hacer la tontería que te marcan un poco, que a veces hay que hacerlo, que no nos metan en la cárcel tampoco, que estamos ahí a unos decretos. Pero bueno, has dicho rutinas y me ha venido a la mente que, por cierto, también participa en el curso de metodologías activas. Hace poco, Vichy Teacher, Loreto, compartía estas, no sé si lo habéis visto, esto de afirmaciones positivas que hacía con su curso de cuarto. Eso es una rutina, que igual ese lenguaje le abre una nueva realidad a su alumnado, que nunca se había preguntado. Yo siempre pienso que no puedo y de repente soy valiente, yo me amo, voy a poder, que parece quizá muy Mr. Wonderful desde fuera, pero yo creo que es tremendamente necesario. El decir, al final el lenguaje es lo que construye la realidad. Si mi lenguaje solo me construye que no puedo, pues no voy a poder, porque no tengo más. En clase nosotros tenemos, por si a alguien le sirve la idea, tenemos siempre todos los cursos, intento poner los espejos estos que venden, que se pegan de Ikea, que no sé si valen 10 euros, no sé, pero los pego detrás de la puerta o en una esquinita y ponemos alrededor post-its que ellos van escribiendo justamente eso, reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Qué te sueles decir cuando no consigues algo? Cuando no apruebas un examen. Y ellos mismos dicen, pues, hay que ver que todo me sale mal, o qué mala suerte, tal. Entonces yo ahí les pregunto, ¿le dirías eso a un amigo? No. Y me dice, le digo, bueno, entonces, ¿por qué se lo dices a ti? ¿Por qué no se lo dices a tu amigo? Y siempre dicen, porque no es amable. Digo, genial. Entonces tú no quieres ser amable contigo. Entonces es una manera que ellos, es verdad que yo quiero ser amable conmigo, no quiero hacerme daño, ¿no? Entonces, entre todos creamos unas frases alternativas a posibles pensamientos. Y eso se pega en el espejo. Entonces, cada vez, rutinariamente, todas las mañanas, se dicen algo mirándose a los ojos. Es muy importante. Y cuando tienen alguna situación así, ¿no? Que necesiten cambiar un pensamiento por otro, se acercan y se recuerdan esa frase, por si a alguien le viene bien. Pero es lo que decís, hace falta esos hábitos porque nosotros mismos estoy seguro que muchas veces nos hablamos a nosotros fatal y que nunca hablaríamos a nuestro mejor amigo o amiga así. Así que cuesta ver cambios, pero hemos de ser ahí resilientes y seguir con nuestras rutinas y nuestros hábitos. Como para meditar igual, al principio te muchísimo, te crees que, también lo hablamos en el curso, ¿no? Que tenemos la idea de una meditación en la que tú dejas la mente en blanco. Y que, bueno, no sé, te ilumina de repente y te viene toda la inspiración del mundo y no es así. Y sobre todo cuando pasamos por momentos de crisis, por situaciones emocionales difíciles, cualquier situación que nos haga tener un bucle de pensamientos importante, sentarte a meditar puede ser que te calme y te regule el sistema nervioso, o puede ser todo lo contrario, que entrar en contacto con tu emoción suba la intensidad a 200.000. Entonces, bueno, eso es tenerlo en cuenta también. No se trata de parar la mente, sino de tomar una mayor perspectiva y tener una mayor habilidad con la práctica de no dejarte arrastrar por las emociones, por los pensamientos, y que tengas tú el control de tu vida y no tu mente. Yo creo que la meditación es clave también porque te eleva la conciencia a detectar qué pensamientos entran en tu cabeza y eso te ayuda, lo que decías antes, Alba, te transfiere para tener mayor atención y mayor concentración, porque cuanto más entrenes en meditación, cuando estés haciendo una única tarea, te vas a dar antes cuenta de ese pensamiento que te dispersa de la tarea y por tanto vas a tener más atención. Y no solo para los niños, sino también para los opositores, que pues nos cuesta muchísimo a veces estar en una única tarea y creo que puede ser un buen entrenamiento. Sí, el otro día una amiga me decía, amiga, está opositando y estudiando muchísimo todos los días, y yo súper orgullosa, ¿no?, de que ella pueda dedicarle ese tiempo y se acuerde de mí, porque me decía, tengo muchos pensamientos últimamente y los veo como palomitas. Y me acuerdo mucho de ti porque cada vez que me viene un pensamiento
¡bum! Me imagino una palomita saltando. Entonces me hizo mucha ilusión. No lo sé, por si alguien quiere hacer la meditación de las palomitas, pues por si le sirve, ahí está. Solo tiene que entrar en la carpeta y hay bastantes diferentes. Genial. Pues chicas, si os parece, contestamos alguna preguntita que me habían dejado en el grupo de Telegram privado. Vale, Luego, quien quiera preguntar, incluso creo que puede entrar una persona más aquí, ¿no? Ahora se pueden hacer Sí, directos de 4. Si sí. a alguien le apetece entrar en directo y hacernos una pregunta, sobre todo hacérselo a las expertas que son ellas, pues que entren y hagan pregunta, ¿vale? Para hacerlo más interactivo. Pero las preguntitas un poco que os he pasado antes. La primera nos hablaba del examen. Nos decía, Sandra, decía, me preocupa la gestión de las emociones de los niños y niñas que suspenden un examen. ¿Cómo se debe afrontar la situación? Yo tengo un cuaderno de logros para cada año, pero no sé si es lo más adecuado. Si queréis una respuesta así rápida mía, más de fuera de las emociones, quizá darle menos peso al examen. O sea, a ti nadie te obliga a que el examen sea determinante y sea una tarea final de un 80-90% de nota. O sea, tú al final tienes que alcanzar una serie de criterios de evaluación. Si el examen es una prueba más o incluso el examen es grupal, quizá esa ansiedad o ese estrés no es tanta. Eso ahí, os lo lanzo. A ver, Acabas de decir para mí una cosa también súper importante y es que en el fondo está todo muy relacionado, ¿eh? Porque para mí otro aspecto muy importante a cambiar, a transformar en la educación es la evaluación, pero no solo como docentes, como ¿no? El concepto de evaluación que tenemos, como el peso que le damos a cada cosa, no, también cómo le transmitimos ese concepto al alumnado y a sus familias. Yo el otro día estuve en la reunión de familias y les explicas lo típico, ¿no? De que evalúas a partir de el trabajo diario, de la actitud, de algunas pruebas, de algunos productos finales, ¿no? De las unidades didácticas, de obras de teatro, ¿no? Que hay una diversidad de instrumentos. Pero incidí muchísimo lo que es el concepto de evaluación porque eso ayuda a que se frustren, porque es que está como muy ligado, en nuestra época ya lo estaba, ¿no? Y aún no lo hemos conseguido cambiar del todo, la evaluación como método de castigo, ¿no? De clasificación, de tú sirves, tú no sirves, de si no apruebas te castigo, de si apruebas te compro no sé qué. Y es como, es que es contrario a lo que nos dice la neurociencia, ¿no? Y lo que nos dice que, ¿para qué sirve evaluar? Evaluar sirve para aprender, para poder regular, para ver dónde estás, me sale en catalán, qué has conseguido interiorizar, assolit, a David, qué que es has Azulit. conseguido, sí, sí, me sale, es que suena mejor, suena muy bien, o que te falta, que deberías, ¿no? Pues reforzar, que deberías revisar para seguir avanzando. Es regulación, o sea, la evaluación es regulación, pero si los docentes, que creo que no todos los docentes lo tenemos claro, no lo transmitimos también a las familias y al alumnado, al final estamos Claro, potenciando lo que tú dices. Entonces, para mí, esa sería la base. Y luego también fomentar el error como fuente de aprendizaje. Es que si no te estás totalmente. equivocando, es que no estás aprendiendo mucho, porque estarás haciendo algo que ya es cómodo para ti, que ya conoces y que no te supone ningún esfuerzo. Entonces, tu aprendizaje si está avanzando muy poco. Cuando te equivocas, cuando hay algo, un reto difícil y te estás equivocando y te resulta difícil, es cuando hay una oportunidad de aprendizaje mayor. Entonces, para conseguirlo tendrás que equivocarte. Y si no fomentamos que eso es positivo, yo cada vez que me equivoco aprovecho para mostrarme. ¿Veis que me he equivocado otra vez? Digo, es que yo Claro, espero que sirve para algo, mira, pues esta equivocación va a servir para que nos demos cuenta, para que nos acordemos de lo otro. Yo creo que eso también sería importante. sí. totalmente. Yo siempre decía a mis opositores que evaluar es hacerle ver al alumnado qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer. De hecho, Neus San Martín, que es tu paisana, Neus San Sí, Martín, me encanta. dice que sin autoevaluación no hay aprendizaje, así que en ese proceso de autorregulación es clave también. La Así que nos dice, autoevaluación, muy potente. La, Pensar, la mm, evaluación debería ser entendida como una oportunidad cuyo propósito sea que el alumnado ponga en juego sus saberes totalmente, visibilicen sus logros y aprenda a reconocer sus fortalezas y debilidades. Eso es, Completamente. totalmente, sí. totalmente. Luego nos pregunta también por infantil. Esta es un poco quizá más complicada. Yo en infantil no tengo ahí, no sabría qué hacer. Pero Igual, nos dicen, igual, habla, ya. Más guía, pero lo mismo, no tiene edad. parecido, ¿no?
Sí, nos dice, ¿qué propuestas podríamos hacer para atender a las emociones del típico niño o niña que ha pasado un periodo de confinamiento? Igual que si no lo ha pasado, ¿no? Total. Es que al final es eso, ¿no? No hay nada específico. Si ahora lo vamos a meter en una burbuja para que poco a poco se adapte, como cuando compras un pez, ¿no? De esos que te lo dan fuera. Conciencia Parecido a eso. emocional, ponerle nombre a las emociones, validar sus emociones. Eso es. No, muchas veces que nos encontramos después de los recreos, ¿no? Por ejemplo, que discuten entre ellos, ya que estamos hablando de infantil, ¿no? Pues uno se cae o le tira el bocadillo al otro y vienen a clase y vienen llorando y les preguntas, ¿qué te ha pasado, cariño? Y te dicen, no, es que fulanita me ha pegado y bueno, tendemos o caemos en decirle, ay, no pasa nada, no llores, que eso no pasa nada. Y claro, ella te mira como diciendo, sí pasa, claro que pasa, es mi mejor amiga y acaba de surgir para mí un trauma muy grande dentro de su nivel de desarrollo y de comprensión. Entonces, pues bueno, ayudarles a digerir o realmente a que tengan esa experiencia como lo que es, ¿no? Normalizando y validando sus procesos y sus emociones, no quitándoles importancia, si no reprimen. Y Es que ahí nos pasa a los adultos, ¿no? Tú explicas un problema que quizás no es de gravedad máxima, pero para ti en ese momento te está afectando. Y si un amigo, amiga, familiar te dice, no pasa nada, no te rayes, no tiene importancia, pues no te está validando tu emoción. no. Y tú ya llegarás a relativizar cuando tus emociones sean menos intensas. Dirás, vale, pues quizás era una tontería, pero en ese momento no lo es. Y para un niño Claro, menos, porque tiene aún menos estrategias, ¿no? Y en infantil yo creo que es todo igual. Para mí es darle prioridad a la educación emocional, programar la educación emocional, para mí es muy necesario, ¿eh? Si lo que no programas se te escapa, porque bueno, ya sabéis cómo es el ritmo frenético de una escuela en el que tienes que hacer caótico. esto, ahora hay una fiesta, ahora hay una excursión, ahora hay 1000 cosas. La familia, uno se ha caído, un conflicto. Vale, atendemos todo lo que podamos, pero lo que programas y lo que le das prioridad es a lo que vas a dedicarle tiempo. Entonces, Sí. para mí sí que hay que programar la educación emocional. ¿Qué haremos? Lo que tú decías, Diego, primero, conocer las emociones, ¿no? Después, intentar, o sea, conocer qué emociones hay, identificarlas en ti mismo, identificarlas en el resto de compañeros y de profes. También nosotros ser el ejemplo de decir, pues hoy me siento triste porque me ha pasado esto. Normalizar y, como decía Alba, validar las emociones. Porque, como también decimos en el curso, todas cumplen su función. Es que no es malo estar triste, es que no es malo enfadarse, es que tenemos derecho a enfadarnos, porque también parece como que se estigmatiza la ira. No, lo que tenemos que tener cuidado es con qué respuesta damos Eso es. ante una ira demasiado intensa. Pero tengo derecho a enfadarme, seguramente tengo hasta razón o no, pero tengo derecho. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar estrategias para que puedan bajar esa intensidad y poder regular la emoción, controlar su respuesta al final. Pero la ira, la tristeza, cualquier emoción es legítima y yo creo que es como se debe trabajar, ¿no? Tienen esas funciones y además se nos escapan que son oportunidades maravillosas para que desarrollen virtudes. La ira surge cuando algo a mí me parece injusto, fíjate. Entonces yo puedo trabajar con ellos lo que es la justicia y tener o hacer un planteamiento, ¿no? De desarrollar realmente y tener unos hábitos para que nuestra clase sea lo más justa, amable, responsable. Es decir, tenemos ahí una oportunidad de oro. Y Ujú. muchas Y, veces no lo vemos, pues porque no lo programamos, quizás, como dice Esther. Yo estoy de acuerdo totalmente que hay que, desde mi punto de vista también, programarlo y dedicarle esas sesiones de manera formal que después pasará a ser parte del día a día del aula. Pero hay que dedicarle el tiempo primero. Sí, entrenar es entrenar esas herramientas para que luego cuando sí que surja un conflicto en el día a día las tengan a su alcance para decir, vale, pues ahora me iría bien pues trabajar esta técnica de la asertividad para decirle a tal persona esto. Bueno, al final la injusticia, como tú decías, o sea, si no sientes esta injusticia, esta ira, te hace ser conformista y conformarte. No, yo no me enfado. Yo tenía un alumno que casi siempre estaba alegre.
casi nunca, de hecho sigue estándolo, ¿eh? Tengo contacto con él y está en el instituto y su emoción base es la alegría. Y a veces yo le decía, pero enfádate, quiero que te enfades porque quiero que tengas esa rabia de voy a conseguir esto y voy a conseguirlo y voy a poner este propósito. Entonces, todas las emociones nos ayudan. Sí, y poner límites también, porque me acabas de recordar a un alumno mío que justo igual, ¿no? Y le hacen cosas y le tiran las cosas y él, pues, feliz, todo el tiempo, alegre, es maravilloso, yo lo adoro, ¿no? Pero, claro, por favor, esto de verdad que no quiero que lo aceptes, tienes que poner límites hasta aquí. Y esto es sano también, poner límites saludables en la infancia es fundamental para la persona que tú vas a ser en el futuro, que sea respetuosa contigo y con los demás. Si yo no sé cuál es el límite, pues fíjate. Qué Eso. bueno. Y se me ocurre quizá incluso crear un proyecto de una emoción. Es decir, imaginaos que aparece la ira o la injusticia porque han visto a alguien pobre fuera o a un vagabundo. Es decir, vamos a tratarlo, vamos a ver desde el aprendizaje servicio cómo podemos ayudar a este grupo de personas y imaginaos, organizar una carrera solidaria, una recogida de alimentos y nos enteramos de ese hombre dónde come y llevarle y hacer una donación. Eso pues ya entra en la proactividad del propio docente. Pero mira qué fácil es empezar por el camino de ¿por qué sientes esto? Primero, ¿qué sientes? ¿Por qué sientes esto? ¿Y qué podemos hacer con esa emoción? Es un poquito por ahí. Y luego Esther decías, como es que claro, sois las protagonistas de competencia emocional, ahí yo hablo lo justo, pero ¿Qué va? luego decías lo importante que es desarrollar la escucha activa. Yo al menos no encuentro a muchas personas en mi día a día que escuchen activamente. Es decir, que tú cuando le cuentes un problema, te pregunten de verdad cómo te sientes y por qué te sientes así. Sino que en este mundo efímero de gratificación, de rapidez, tal, de piloto automático, encontramos como fórmulas muy preestablecidas. Va, seguro que te va a ir bien. No, es que te estoy diciendo una cosa. ¿Por qué estás sintiendo eso, Esther? Ay, eso que me dices, esa alegría que tienes, porque igual es una tontería, ¿por qué es? Creo que tenemos que cambiar desde las aulas. A mí me pasa también, que entro en piloto automático, pero me da rabia que no tenga a mi alrededor más gente que tenga esa escucha activa y te diga, oye, ¿por qué sientes esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando encuentras una persona así, pues abrázale y que no se vaya. Se Pero entrena, Diego, se entrena. claro, se puede entrenar, eso es, y lo tenemos que cambiar desde el aula. Yo Si llamo a Alba, queréis, ¿eh? Cuando quiero escucha activa, llamo a Alba. O nos hacemos un audio. mira, Sí, bueno, lo hablábamos Esther y yo, que creemos que el mindfulness al final es como ese hilo conductor de todas las competencias emocionales, ¿no? Porque si tú estás en tu mente, estás en tu película y que te cuente algo otro, pues no te importa mucho, ¿no? Porque estás como ahí. Bueno, cuéntame lo que quieras, que no tengo tiempo para ti, ¿no? Y en ese no tener tiempo, pues nos desconectamos totalmente, estamos hiperconectados en la red, pero desconectados totalmente de las personas, cada vez más. Entonces, bueno, empezar desde mi punto de vista, a escucharnos, conocernos, eh, gestionar todo lo que pasa por dentro de una manera más efectiva, porque tengo las herramientas, me ayuda directamente a través del mindfulness a tener una mayor conexión, no solamente conmigo, porque me conozco más y sé gestionar todo lo que sucede en mi interior de una manera más efectiva, sino también con los demás, más empatía y demás. totalmente. Y bueno, nos quedan dos preguntitas y luego si alguien quiere hacer más preguntas, porque preguntaban de infantil y bueno, ya hemos contestado un poco. Nacho, directamente, ¿cómo incluirlo en una programación para educación física en primaria para todo el curso, proyectos trimestrales? Primero un poco lo que hemos dicho. Yo sí aparece dejar claro en tu metodología que lo vas a trabajar de forma transversal. En el momento si aparece una emoción, porque se da en un juego, en una actividad que tú no puedes planificar, pues tratarlo. Luego te recomiendo también que eches un vistazo al libro de Irene Pellicer que se llama NeuroEF, que propone como 4 momentos de sesión para trabajar las emociones. Un primer momento que es dinámica atencional, un segundo momento que es dinámica de la liberación energética, tercer momento dinámica de movimiento y un cuarto momento que es dinámica de quietud. Y en ese cuarto momento entrarías tú, Alba, porque se intentan hacer meditaciones, intentan hacer masajes, pues sintiendo las distintas partes y demás. Así que es una forma
de manera recurrente, quizás no todas las sesiones, pero sí que trabajar esos 3 momentos. Y luego yo ya, Esther antes lo hablaba de evaluación. Utilizo el instrumento Mood Meter, que si no lo conoces, echa un vistazo, que es un cuadrante de 4 colores, donde se sitúa el alumnado antes de empezar la clase, dependiendo de cómo se siente. Y yo lo que hago también es, después de hacer la sesión, me vuelvo a colocar. Y entonces hago correlaciones entre, habéis visto, nos hemos esforzado, ha ido bien la clase, hemos hecho desafíos cooperativos, todos hemos ganado, a que nos sentimos mejor. E intento pues también llevar esa actividad física al bienestar y un poquito por ahí. Yo lo trato desde educación física por ahí. No sé si tenéis, claro, Sí. es que pregunta de educación física. Si Bueno, tenéis no, alguna... pero educación física yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Para empezar, la conciencia corporal y la expresión corporal. Eso es, se me ha olvidado, claro, de eso. Sí, después también todo el tema de cooperación está desarrollando un montonazo de habilidades Eso es. sociales, ¿no? Lo que tú decías de, bueno, es que de asertividad, de cómo yo afronto cómo he ganado y cómo he perdido, porque no saben, yo les digo, no sabéis ni ganar ni perder, ¿no? Y también les digo, si aprendes a perder, ¿no? O sea, ganarás siempre, como dice el libro, ¿no? De Spinoza, no. Te lo vas a pasar bien siempre. Si solo te lo pasas bien cuando ganas, ¿no? Solo lo pasarás bien algunas veces. Si aprendes a perder, te lo pasarás bien siempre. Pero yo creo que en educación física, bueno, en todas, yo le veo posibilidades en todas partes. Pero en educación física es muy potente a nivel de eso corporal y de relaciones sociales. Sí, totalmente. Y Y luego, lo que decían de si es por proyecto, si es trimestral, yo no sé cómo tú lo comentas con tus opositores, pero yo siempre les digo que todo es válido, mientras que tú lo muestres de manera lo coherente, justifiques, claro. y lo justifiques. En mi caso, mi programación era de lengua y emociones directamente. Y yo lo justifiqué, pues, de la importancia, las necesidades que observaba en mi grupo, la importancia que creo que tiene a nivel social, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, todas las unidades estaban relacionadas con una o más competencias emocionales y lo explicaba, pero era mi manera de enfocarlo. No es la única válida. Yo creo que hay posibilidades infinitas. Y mientras que tenga eso, coherencia para ti. Eso es. A ver, yo creo que muchas veces, sobre todo los opositores y opositoras, tienden como a segmentar las metodologías o las propuestas. De decir, ¿cuándo trabajo la educación emocional? Puedo trabajar la educación emocional en cualquier momento, aunque estés utilizando aprendizaje cooperativo, gamificación. Si aparece algo, se puede trabajar. Y de igual manera, voy a hacer toda mi programación de esta metodología activa. Se pueden hibridar, es decir, puedes utilizar distintas metodologías, pero justifícalo y hazlo realista. No es realista, quizá, simplemente hacer en una programación una unidad didáctica que solo haga alusión a las emociones, en una unidad. Y luego ya no hay emociones, solo hay en 2 semanas mi alumnado siente cosas, el resto ya no siente. Esto no. Un poco, claro, un poco encontrar ese equilibrio. O lo que tú Y luego dices, no, simplemente que yo también, como consejo de oposiciones, que en el fondo elegir una tampoco tiene sentido, porque tú no sabes primero qué tribunal te vas a encontrar, qué gustos, preferencias tiene y de qué domina, qué no domina. Entonces yo siempre les digo, cuanta más variedad ofrezcas, ¿no? Más vas a atender a la diversidad de tu alumnado, porque igual que el tribunal es diverso, tu alumnado es diverso y al final es el que más importa, ¿no? El tribunal importa para sacarte la plaza, pero el alumnado importa. Y cuanta más variedad metodológica ofrezcamos, más vamos a poder llegar a cada alumno. Y yo creo que todo cabe y que todo eso se puede ir interrelacionando. Sí. Y a ver, y ahora entramos en una pregunta que daría para 5 masterclass. Nos hablan de, Carmen, ¿puede darse el caso de que un alumno esté presenciando violencia doméstica o esté soportando abusos? ¿De qué manera se trata eso en el aula para que el niño no tienda a repetir o a soportar esas conductas en adulto? Pues dice cómo se aborda este tipo de temas teniendo en cuenta que puede haber alumnos que están sufriendo esas cosas, aunque como maestros no lo sepamos. Yo diría que enfocándonos muchísimo en todo lo que es el buen trato. Enseñarles en qué se basa las relaciones saludables, qué es tener una relación amable con los demás, respetuosa, de límites saludables. Y a partir de ahí, invitarlos a reflexionar sin exponerlos, porque ya bastante Eso es. esta situación, sin exponerlos, pero intentar que ellos reflexionen poco a poco y se vayan dando cuenta de que lo que tienen en casa no es saludable.
Y también añadiría, bueno, intentar convertirnos en una figura de seguridad y confianza para que podamos, fortaleciendo el vínculo, conseguir o intentar conseguir ayudarles todo lo posible, que ellos que los podamos acompañar emocionalmente todo lo posible, pero si no, intentar que ellos sepan que tener una persona en la que yo puedo confiar, cómo es esa persona, y que lo puedan identificar dentro del entorno familiar o más cercano en alguien que ellos sientan que, bueno, esta persona sí que se ajusta a lo que es me trata, ¿no? O tengo esa relación de salud, de respeto, de cariño. También, pues podría decir, enseñarles a gestionar el dolor, ¿no? La frustración, la ira, ayudarles a desarrollar una plataforma sólida con herramientas, muchas herramientas para gestionar sus emociones, que no se les queden ahí atrapadas, estancadas, ¿no? Y que en el futuro pues no les hagan heridas en su personalidad, en su carácter, que les hagan pues, ¿No pensáis que a veces la educación, tanto por parte de familia como de escuela, es demasiado sobreprotectora con la infancia y queremos o nos han querido desde pequeños vender un mundo ideal que luego, yo recuerdo, no sé con qué edad, recuerdo el despertar, el darme cuenta poco a poco de lo negativo que hay en el mundo? sí. No recuerdo con qué edad fue, pero es una sensación de ¿y esto? Esto no lo conozco, porque a mí me han vendido un mundo muy bonito. Entonces yo intento siempre, es que yo creo que la educación emocional es como la gran medida universal de atención a la diversidad, porque sirve para cualquier alumnado, o sea, cualquier tipo de Totalmente. alumnado y cualquier situación. Y siempre va a ser, como dice Alba, siempre va a ser eso, mostrar un clima saludable y unas relaciones saludables contigo mismo y con el resto y con el planeta. Yo creo que es como todo, ¿no? Global, pero que a veces les queremos sobreproteger, ¿no? De no pasa nada o de todo es bonito, pues a lo mejor, por ejemplo, alguien nos dijo de pequeños que alguna amistad os iba a decepcionar muchísimo y que os iba a doler muchísimo. No. Yo cuando yo estoy en ciclo superior, ¿no? Estuve en infantil y pasé luego directa de infantil a ciclo superior y siempre me planteaba, ¿no? Se van al instituto, ¿no? Entonces empiezo, ay, que se van al instituto y ¿qué quiero que sepan? Y les digo todo lo que me hubiera gustado saber a mí, ¿no? Entonces, eso, pues el amor, ¿no? El desamor. El desamor duele, el desamor o un desamor de amistad también, ¿no? La decepción de una amistad duele muchísimo. No va a ser todo fácil, no va a ser todo bonito, no vamos a ser amigos para siempre todo el mundo. Es que no nos enseñan eso. En plan, ¿qué hay en la realidad? ¿Qué nos podemos encontrar? Y estrategias Eso es. para abordarlos, que al final son esos aprendizajes de la vida, más allá del currículum, más allá de contenidos más específicos, no sé. No sé, yo reflexiono mucho en eso, en qué necesitan, qué se van a encontrar y intento como darles lo que necesitan, pero es difícil, ¿eh? Preparación para la vida. Yo estoy de acuerdo. Eso es. Al final, el ser humano somos un montón, estamos compuestos de un montón de dimensiones. Y centrándonos solo en una o en dos o en tres, pues la emocional es también para mí una de las mayores, creo que estaréis de acuerdo, maneras o formas de prevenir. No solamente, como decía la compañera que ponía la pregunta, ¿no? Que en el futuro este caso, este niño reproduzca, vuelva bueno, a tener esas conductas que ha visto, sino estamos previniendo también que no tome un hábito nocivo, que tenga hábitos pues de consumo de drogas u otras vías de escape, porque no sepa gestionar todo lo que ha vivido y todo lo que ha sentido. Entonces, creo que es súper importante. Esto es un eje para nuestra vida y para la educación, por supuesto. Quería cortaros para deciros simplemente una cosa que estoy muy orgulloso de compartir directo con vosotras y no es un dicho para nada y ahora más orgulloso de pertenecer a vuestro grupo de WhatsApp de Educación Emocional y que me acompañéis a los proyectos, de verdad, estoy muy muy a gusto y me encanta, de verdad. No es por decir, sino que quería que lo supierais, ya que estamos dando ejemplo de emociones, la emoción que me ha salido ahora es agradecimiento puro
de Yo que igual, entréis a mis locuras y que sigamos formándonos y aportando todo lo que tengamos. yo igual. Gracias a ti. Gracias infinitas, Diego, porque es un honor y un Sí. placer hacer equipo con vosotros, compartir, crecer, aprender juntos. Es un regalo, así que gracias. Y el agradecimiento, además, es una herramienta de poder absoluto para el bienestar. Es que además es cuando tú agradeces, que lo hacemos quizás demasiado poco, ¿no? Te sientes bien tú, pero es que haces sentir bien a la otra persona, entonces estás como regalando felicidad, ¿no? No sé. Sí. Yo creo que No, no sé, hay que potenciarlo mucho más. no sé Sí. quién decía que el que agradece mucho también está siendo egoísta porque se siente mejor él. Así que bueno, también mirarlo por ahí. Y un poco de relación y para cerrar, si no quiere entrar así nadie, preparad alguna preguntita si tenéis, ¿vale? Haremos un par de preguntitas y ya que ya llevamos una horita, si os parece. Pero para lo que habéis comentado, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta del currículum oculto, aunque es oculto, pero creo que con las formaciones y pues eso, leyendo y mejorando en cuanto a educación emocional, cada vez eres más consciente que tus actos tienen eco en tu alumnado, pues lo que decía Alba, dar ejemplo, claro, tú puedes dar ejemplo dentro del aula, pero también en el patio, cómo tratas a la otra docente, o cómo tratas a tu compañero, o qué estás comiendo, o de qué manera hablas, o de qué manera hablas cuando sales por la puerta, pero aún así te habla o te saludan tu grupo de alumnos. Así que ser conscientes que la mejor educación es dar ejemplo y se cambia más dando ejemplo que directamente yendo, oye, cambia, cambia, cambia. Así que poquito Total. hablar de eso, del currículum oculto, que yo en educación física hago bastante hincapié, sobre todo el tema de coeducación, lenguaje. Hay un decálogo que os lo recomiendo si estáis opositando por educación física, que se llama el decálogo de buenas prácticas coeducativas de APFADAL, que le echéis un vistazo. Y nada, por mi parte, ya está. Qué gusto, hablar con vosotros y eso, y hacer equipo y aprender y dar ejemplo me parece brutal, pero no solo ejemplo positivo de todo lo bueno que ya tenemos integrado cada uno, ¿no? Porque realmente cada uno tiene sus valores ya integrados y otros estamos en desarrollo, pero esos también, los que aún no tenemos, pero estamos desarrollando. Yo, decir, pues reconocer delante de tu grupo, mira, a mí me cuesta esto, y yo quiero mejorar porque es lo que creo que debo hacer para ayudarles mejor, para ser mejor persona, para crecer y hacerles partícipe de eso, de la voluntad de crecimiento y preguntar y hacerles que se pregunten qué queréis, ¿no? Que vosotros, bueno, qué fortalezas tenéis y qué os gustaría mejorar, ¿no? El trabajo de la autoestima que no ha salido demasiado porque es que hay muchísimos temas y no nos da tiempo Sí, a más, claro. pero el trabajo de autoestima, de una autoestima ajustada, realista, no otra vez, no el extremo contrario de sobreprotección de mi hijo o mi hija es el mejor, porque no va a ser el mejor, no tiene que ser el mejor. Entonces, tu hijo o hija es imperfectamente perfecto como el resto de personas. Entonces, de autoconocimiento que decía Alba, aceptación, pero siempre con ese punto de querer mejorar y querer seguir avanzando, ¿no? Entonces, eso también es ejemplo, el reconocer nuestros errores y seguir y querer mejorar el mundo, ¿no? Y crecer, sí. Estamos todos aprendiendo. No, yo no sé qué pensáis, pero siempre me gusta ver que al final todos estamos en un camino educativo, individual, personal, intransferible, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Y a nuestros niños, pues, podemos y debemos decirles también esto, que todos estamos en un camino de aprendizaje que nunca acaba, que cada uno tiene su ritmo, su proceso, que está bien equivocarse, es parte del aprendizaje, como decía Esther, y una oportunidad maravillosa para crecer. Y bueno, ahí estamos, seguiremos en el camino juntos, chicos. Eso es. Y bueno, lo que decía Esther, al final no podemos hablar de todo. De hecho, para eso está también el curso de metodologías activas, Eso para es. profundizar y para formarse. Tenemos un módulo que es módulo de educación emocional, aparte de muchas metodologías activas, y en ese módulo solo ha empezado. Alba ha hecho una ponencia sobre meditación y todo lo que ha comentado. Esther ha hablado de competencias emocionales, pero la idea es un poquito pues ir abordando todos estos retos que tenemos, que no son pocos, y para aprovechar la gente que se ha quedado aquí, que de media ha estado 70, que está muy bien, os hemos dejado un cupón que se llama Emociones, que automáticamente lo ponéis y de 147 se os va a quedar el precio, creo que son 98 o una cosa así. Así que si tenías dudas, echa un vistazo aunque sea al curso. Tenéis el link en la biografía de Esther, Alba y bueno, en mi esto también. Y no sé si hay alguna preguntita más. Mira, ahora Han se ha unido preguntado, Rosa Guiarte. sí, han ¿Ah, sí? ¿Has preguntado dicho ahora algo por sobre ahí? autoestima. Pues se me ha escapado.
ahora Vale, mismo, pues cómo trabajar autoestima. Mira, pues lo que decía Diego también, en el módulo lo estamos abordando más en profundidad, tanto a nivel teórico como en ejemplos prácticos, y seguro que iremos ampliando más recursos, bueno, todo lo que podamos. Y no sé. Todo para acompañaros, chicos. Estaremos ahí trabajando eso durante es. el módulo para acompañaros y desglosar todo muchísimo y que os sea muy útil, que es lo importante. Y que la Totalmente. misión, para mí la misión es difundir la educación emocional por todas Sí, partes, todas las escuelas, todo, partimos porque eso. estaremos mejor. Pues nada, chicas, si queréis lo dejamos aquí. Hemos estado una horaza aportando, que creo que está muy, muy bien. Lo vamos a dejar, también lo subiré a YouTube para que llegue a más gente. Rosa, nos debes algo. Rosa es que va a estar en el curso también, Rosa Liarte, Ole, genial. cuando ella. Es una crack. Me estoy leyendo un libro que recomendó ella. A ver cuando lo acabe, que ahora no tengo tiempo, también haré un post. Y nada, chicas, lo dicho, lo que os he comentado antes, muchísimas, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por aportar vuestro granito de arena a que esto llegue a más gente, tema de la educación emocional, y nos veremos, a ver si en un tiempo pues hacemos otro, que yo he estado muy a gusto, y nada, gracias. Muchas Gracias a gracias vosotros y a todo el mundo. a todos los que estáis ahí. Gracias.